En el grabado de Theodore de Bray, Amerique Tertia Parts de 1562, observamos cómo unos hombres que parecen estar representando aquellas comunidades indígenas del Brasil están sobre una barbacoa comiendo partes humanas. Se ve en la parrilla una diferente variedad de trozos humanos. Los cuerpos están disfrutando del festín que se avisora en el centro de este grabado. Esta pintura podría evocarnos uno de los ensayos más interesantes de Michel de Montaigne, llamado De los caníbales. Este ensayo podría entrar en la discusión que ya había comentado atinadamente Fray Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda, lo que podríamos conocer como la disputa de Valladolid, donde los indígenas eran cuestionados y dentro de las teorías de Aristóteles eran excluidos como seres que poseyeran alma. Para Ginés de Sepúlveda era importante recabar en la naturaleza de los indígenas para llegar a la conclusión de comentar que aquellos seres que se habían descubierto en las Américas no tenían la suficiente capacidad mental ni el suficiente eh, nivel ni facultades para poder dirigirse a sí mismos, por lo que era necesario que los españoles o los conquistadores adquirieran la potestad de las tierras que estos indígenas tenían, porque su incapacidad mental les impedía aprovechar y disfrutar de la manera más beneficiosa para sí mismos, incluso para los otros, estas tierras. Por lo tanto, aquí se aplicaba, según también Vitoria, el derecho de gentes. Y de hecho, paradójicamente, eh, encontramos que cuando los indígenas reclaman su tierra, lo hacen para los españoles, o en este caso para quienes están en el debate, especialmente de la vía de Ginés de Sepúlveda, lo reclaman de una manera injusta, sin conocimiento de causa, y por lo tanto eso se convierte en un casus belli, en un motivo de enfrentamiento, en un motivo de guerra. El sometimiento, la esclavitud que se le propicia y se le proporciona a los indígenas es un sometimiento necesario, porque sus conocimientos, sus facultades, sus saberes no son lo suficientemente sofisticados para poder beneficiarse de aquellas tierras. Para Fray Bartolomé de las Casas el asunto era diferente. Para Fray Bartolomé de las Casas el interés era vincular a estas comunidades indígenas a la iglesia, porque pues bien o mal constituían una fuerza importante, una fuerza relevante para contribuir a la construcción y a la consolidación de la iglesia romana en las Américas. Entonces, Fray Bartolomé de las Casas, la perspectiva lascasiana, denunciaba, igual que como lo había hecho Montesinos en el discurso que ya conocemos anterior a esta disputa, denunciaba todas las atrocidades que los españoles estaban cometiendo con las comunidades indígenas y que de hecho habían diezmado totalmente a la población de los indígenas en América, y del mismo modo, por supuesto, también cómo muchos de los indígenas habían sido exterminados sistemáticamente. Curioso que en estos debates todavía no se tenga presente el negro. Esos debates van a requerir muchísimo más tiempo para ser conversados. Pero uno de los argumentos que se presentaba para determinar que los indígenas eran salvajes, y en este caso que no hacían parte de la
sociedad humana o de la humanidad, que no tenían humanidad, era el hecho de expresar una forma particular de socializar, o más bien una forma particular de relacionarse, y era el canibalismo. De aquí que conectemos esta disputa con este discurso donde el canibalismo parecía ser una fuente o una evidencia de la inhumanidad de los indígenas. Es que parecía absolutamente extraño que un ser humano terminara por comerse la carne de su semejante. Y de hecho, como lo hemos sabido, el incesto, el canibalismo, el asesinato han sido uno de los tabúes más importantes dentro de la sociedad occidental. Y bueno, en general hemos compartido el hecho de que comerse la carne de un otro que es nuestro semejante resulta ser algo aberrante. Es interesante cómo, pese a que Michel de Montaigne es un francés del Renacimiento y no está directamente vinculado a la controversia entre Ginés de Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas, termina, a mi modo de ver, defendiendo de manera mucho más precisa y mucho menos interesada la causa de los indígenas. No podría entrar aquí a discutir si realmente Michel de Montaigne parte de aquella idea del buen salvaje, del bon sauvage. No sabría decirlo realmente porque el interés de esta conversación en este caso no es entrar a cuestionar o a revisar cuáles perspectivas tenía Michel de Montaigne sobre el salvaje. Yo creo que en cualquier caso sí hay una referencia a un buen salvaje, por supuesto, pero creo que más allá de ser una imagen irreal, un poco fantástica, era una piedra de toque para cuestionar aquellas situaciones que estaban dando por sentadas las comunidades europeas, los principales reinos y los principales gobiernos, especialmente España, Francia. Se cuestionaba profundamente el hecho de que los indígenas se comieran la carne de los otros, pero no se estaba viendo de manera detallada qué era lo que estaba sucediendo en el contexto propio. Se estaba viendo como aberraciones y atrocidades lo que estaban haciendo las comunidades indígenas, sin contar con dos elementos que Montaigne supo describir muy bien en su ensayo sobre los caníbales. El primero, ¿cuál era el sentido? Si había una intencionalidad dentro de ese acto. Y el segundo, ¿cuál es la práctica o las prácticas que tienen las comunidades europeas que los distinguen de esas prácticas que supuestamente son aberrantes? De aquí que se diga que Michel de Montaigne, desde Lévi-Strauss y desde otros autores muy importantes, Charles Taylor, se diga que Michel de Montaigne es el padre de la antropología y de la etnología. Y esto lo dicen a propósito de la capacidad que tenía Montaigne de no solo juzgar las cosas o juzgar los fenómenos conforme la propia cultura en la cual se estaba inmerso, sino tener la capacidad de ver que la interpretación que se estaba teniendo de un fenómeno era la interpretación de una manera de ver la vida permeada por una determinada cultura en la cual se estaba circunscrito, pero que otras culturas podrían ver la vida de otra manera diferente y además que podrían tener un sentido y que nosotros no lo podríamos estar viendo. Eso lleva no solo a cuestionarnos sobre la interpretación que nos hacemos de los otros, sino también a cuestionar cuáles son las prácticas que supuestamente nosotros tenemos y que nos distinguen de los otros por ser más civilizados o más cultos o más preparados. Eso me parece que fue un
uno de los elementos fundamentales que aportó Michel de Montaigne, sin entrar o sin estar dentro de la discusión lascasiana, y que ayudó y permitió a defender de una manera mucho más em, pura los indígenas americanos. ¿Y por qué digo que de manera más pura? Lo digo porque pese a que Fray Bartolomé de las Casas estaba denunciando las atrocidades que los españoles estaban cometiendo contra aquellos que estaban en América, sin embargo, había un interés o una intención de defenderlos. Y era, bueno, estos indígenas representan para la iglesia un capital humano indispensable. Entonces ahí, en esa representación del capital humano indispensable para configurar y construir la iglesia en América, hay un interés de vincular a aquellos indígenas, y vincularlos es darles el bautizo, transformar su nombre y ponerles un nombre cristiano, hacer que estas fuerzas se conviertan en fuerzas a favor de la iglesia, y además de ello, que estos que puedan ser bautizados y que puedan tener alma sirvan a la iglesia, porque no se desea tampoco que Fray Bartolomé de las Casas no desea que los indígenas continúen con sus prácticas religiosas habituales. Por el contrario, lo que se postula desde Fray Bartolomé de las Casas es que hay un mal direccionamiento de su religión, no han conocido la verdadera religión, no han tenido la oportunidad de conocer a Cristo. Esto de entrada desde las cosmografías clásicas sería una injusticia aberrante, y una injusticia aberrante que partiría desde Dios. Recordemos que lo que se pensaba en las cosmografías clásicas y desde las primeras lecturas cristianas es que Dios a través de Cristo envió el mensaje, ¿cierto?, para que se repartiera por todo el universo, y que ese mensaje de la buena nueva de Cristo debía de estar llevado a cabo en todo el mundo, porque si no se hubiese llevado a cabo en todo el mundo, Dios hubiese cometido una injusticia con todos aquellos que no hubiesen podido enterarse de la existencia de Dios o de la existencia de Cristo, ¿cierto? Del enviado, de la salvación, del mensaje de salvación. Sin embargo, encontrar que hay humanos o que hay comunidades humanas que no adoran a Cristo, que no reconocen a Dios, es encontrar una injusticia tremenda por parte de eso, o una inconsecuencia por parte de eso que se pensaba. Sin embargo, hay una justificación cristiana en este caso, y es: quizás sí conocieron a Cristo, quizás sí conocieron, pero fue una mal dirección, fue un mal reconocimiento de Dios, y por lo tanto lo que debía hacer la iglesia es redireccionarlos, retornar a esas ovejas perdidas al rebaño, hacer que conozcan verdaderamente a Cristo, hacer que verdaderamente puedan encontrar la verdadera religión. Y para eso necesitamos reconocerlos como almas, y necesitamos reconocerlos bajo los sacramentos cristianos y vincularlos a esta institucionalidad europea occidental. Entonces, aquí hay un interés también de Fray Bartolomé de las Casas, como también había un interés en Ginés de Sepúlveda en negarle el alma. Es que la negación del alma para Ginés de Sepúlveda implicaba que los indígenas no tuvieran la potestad de manejar sus propias tierras, porque no tenían las suficientes facultades, pero además de eso, que su fuerza de trabajo fuera subyugada al español, que el español estuviera por encima, que el colono, el conquistador, estuviera por encima del conquistado, y además que se pudiera justificar la colonización sin hacer ver al español como aquel que estaba oprimiendo o cometiendo un acto cruel e injusto contra un otro. Es que negar la existencia del otro, cosificar al otro, convertirlo en un objeto, convertirlo en una cosa, es la mejor estrategia para poder cometer la mayor cantidad de atrocidades y no sentir dentro de la conciencia eso que llamamos culpa. Entonces, había una necesidad también del español y de la comunidad europea de sentirse en todo el derecho de oprimir, en todo el derecho de condenar, en todo el derecho de esclavizar, sin llegar a por ello sentir una culpabilidad por estar acabando con el otro, porque es que no hay un otro.
No hay una necesidad de achacarnos o culpabilizarnos porque el otro que nosotros estamos viendo no existe. Eso es solamente un espécimen que se acerca a lo humano, pero que no es humano. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos hacer ese sujeto o con esa eh, especie que hemos encontrado cualquier cosa. De ahí que Michel de Montaigne tenga una humanización, que el humanismo para los caníbales entre incluso de parte de Michel de Montaigne. Y por eso es interesante la perspectiva desde los caníbales, porque si los caníbales son la evidencia más fuerte de que esos seres no son absolutamente humanos, Michel de Montaigne encuentra una forma poderosísima de rebatir ese argumento. Y la forma de rebatirlo es, bueno, reconocemos que se ha encontrado especialmente en algunas tribus de Brasil, en algunas tribus de América, unos hombres que se comen a otros y que por eso no tendrían alma. Pero lo que habría que revisar es por qué lo hacen. No lo hacen por el deseo de comerse al otro, lo hacen porque manifiestan así unas intenciones en las cuales hay unos aspectos simbólicos importantísimos de reconocer. Entonces lo que reconoce Montaigne al hacer este estudio, porque Montaigne era un pensador muy interesado por las Indias y de hecho le llegaban muchos grabados, admiraba estos grabados que le llegaban de los indígenas. Con mucha admiración se dio aquel momento en el que se lleva a una de las cortes de Francia unos indígenas del Brasil que tuvieron mucha relación con los franceses y con mucha admiración pues él recordó este suceso. Entonces podemos ver que las intencionalidades son otras. Leamos un poco del ensayo de Montaigne. Dice Montaigne: a los prisioneros, después de haberles dado buen trato durante algún tiempo y de haberlos favorecido con todas las comodidades que imaginan, el jefe congrega a sus amigos en una asamblea, sujeta con una cuerda uno de los brazos del cautivo, y por el extremo de ella le mantiene a algunos pasos, a fin de no ser herido. El otro brazo lo sostiene de igual modo el amigo mejor del jefe. En esta disposición, los dos que le sujetan destrozan a espadazos. Hecho esto, le asan, se lo comen entre todos y envían algunos trozos a los amigos ausentes. Y no se lo comen para alimentarse, como antiguamente hacían los escitas, sino para llevar la venganza hasta el último límite. Y así es en efecto, pues habiendo advertido que los portugueses que se unieron a sus adversarios ponían en práctica otra clase de muerte contra ellos cuando los cogían, la cual consistía en enterrarlos hasta la cintura y lanzarles luego en la parte descubierta gran número de flechas para después ahorcarlos, creyeron que estas gentes del otro mundo, lo mismo que las que habían sembrado el conocimiento de muchos vicios por los pueblos circunvecinos, que se hallaban más ejercitadas que ellos en todo género de malicia, no realizaban sin su porqué aquel género de venganza, que desde entonces fue a sus ojos más cruel que la suya. Así que abandonaron su antigua práctica por la nueva de los portugueses. No dejo de reconocer la barbarie y el horror que supone el comerse el enemigo, mas sí me sorprende que comprendamos y veamos sus faltas y seamos ciegos para reconocer las nuestras. Creo que es más bárbaro comerse a un hombre vivo que comérselo muerto. Desgarrar por medio de suplicios y tormentos un cuerpo todavía lleno de vida, asarlo lentamente y echarlo luego a los perros, a los cerdos. Esto no solo lo hemos leído, sino que lo hemos visto recientemente. Y no es que se tratara de antiguos enemigos, sino de vecinos y conciudadanos, con la agravante circunstancia de que para la comisión de tal horror sirvieron de pretexto la piedad y la religión. Esto es más bárbaro que asar el cuerpo de un hombre y comérselo después de muerto. Observamos así pues que Montaigne reconoce que la práctica de los caníbales es una práctica cruel, es una práctica que debe reconocerse como horrorosa, pero que sin embargo es una práctica que tiene sentido. Los caníbales se comen al otro
y se ha contado desde diferentes perspectivas antropológicas por diferentes motivos. Entre ellos, uno de los más importantes es porque eh, comerse al otro implicaba, si era el enemigo, adquirir la fuerza del enemigo para mí. Eso es un aspecto, de hecho, muy simbólico, y es el hecho de que si mi adversario fue lo suficientemente fuerte, yo lo reconozco como tal, con su fuerza, y por lo tanto entonces yo deseo que esa fuerza venga a mí, y si su fuerza es física, y si su fuerza es espiritual, entonces debo de devorarlo. Otra de las formas o de los sentidos que se ha contado por el cual los caníbales se comían entonces a sus semejantes, aunque fueran enemigos, era por el hecho de vislumbrar eh, una extrema venganza, un método extremo de vengarse de su enemigo. Pero lo más interesante que nos muestra Montaigne aquí es que los mismos caníbales se dan cuenta que su método de comerse al otro no es lo suficientemente horroroso para, a comparación de los métodos que observan en los portugueses que llegan a las Indias, ni los españoles. Entonces es una cosa impresionante, porque si bien los europeos que llegan quedan impactados por estas prácticas, parece que aún quedan mucho más impactados por las prácticas de muerte detalladas que tenían los europeos, estos indígenas, hasta el punto de terminar por desvincularse de sus propias prácticas crueles para acoger las prácticas más crueles de aquellos que habían visto. O sea que los occidentales y los europeos en esta perspectiva terminan por pervertir mucho más las costumbres de los indígenas. Las costumbres de los indígenas en este caso eran mucho más sanas o mucho más naturales, entre comillas, más rudimentarias, más frugales, podríamos decirlo así, que las prácticas de los portugueses o de los españoles. Recordemos que entre los martirios y entre los diferentes suplicios que dio la Inquisición, o entre aquellos que condenaban los primeros santos, habían desollamientos y se les quitaba parte por parte la piel, se desmembraban. Algunos eran consumidos de manera viva en calderas. De ahí pues métodos como el toro de Falaris, ¿cierto? Estrategias tan reconocidas en nuestra cultura por mecanismos de condena tan sofisticados, que muchas de las películas de horror actualmente las emplean, y que vemos pues en diferentes cuentos como El Pozo y el Péndulo de Edgar Allan Poe, donde se narra pues esta desesperante y agobiante historia eh, de suplicio. Entonces, creo que Montaigne es muy claro en esta forma de reconocer que antes de empezar a cuestionar al otro, tenemos que cuestionarnos a nosotros mismos, y que quizá las prácticas que vemos en los otros, que parecen ser absurdas, tienen un sentido o tienen una intención. Creo que en este ensayo de los caníbales no solo se menciona este hecho, sino que también se menciona otros elementos que me parecen de suma importancia. Entre ellos podemos destacar las diferentes prácticas que se dan de un lado a otro, una comparación entre una cultura y otra. Esa capacidad de comparación, ese análisis comparativo entre diferentes comunidades y la forma de significar esas prácticas, nos muestran a un Montaigne que va inaugurando una forma nueva de comprender la vida y de comprender el sistema de valores al cual estamos adscritos. Eso será muy importante, me parece que será crucial para un escritor como Friedrich Nietzsche, para cuestionar ese sistema de valores que tiene determinada cultura occidental frente a los demás. Entonces, me parece que Montaigne es un precedente importante no solo para la transvaloración de los valores y para la cuestión fundamental de cuáles son las prácticas
que tienen determinadas comunidades y qué valor absoluto le damos a prácticas que son relativas, la manera en la cual producimos naturalizaciones de cosas que realmente son relativas, sino también en la importancia de defender a través de este tipo de estrategia diferentes formas de pensar, diferentes prácticas humanas, diferentes culturas, diferentes cosmovisiones. Por eso me parece que Montaigne es un autor, y en este caso sobre los caníbales, pero también en en otros ensayos, relevante para comprender aspectos importantes de de la existencia que van más allá de nuestra forma de verlo. Otro de esos ensayos donde se hace manifiesto eso es la formación de los hijos. En la formación de los hijos, justamente la propuesta o la intención de Montaigne es mostrar cómo una educación de los niños que esté fundamentada en observar diferentes perspectivas, especialmente en el viaje, en que conozca diferentes culturas, le permitirá comprender de manera más amplia diferentes aspectos de la vida que no lo remitirán ni lo restringirán a ciertas concepciones, sino que lo llevarán a pensar siempre un paso adelante. De ahí que Montaigne ponga el ejemplo de, bueno, es que lo que pasa es que a veces nos sucede como el sacerdote que cree que en su pueblo está cayendo un aguacero impresionante o que está cayendo una ventisca y un nubarrón gigantesco y que por ello cree que se acerca o que está sucediendo el fin del mundo, pero cuando se comunica con el sacerdote del otro pueblo y ya está haciendo sol, se da cuenta que no es el fin del mundo, que estamos juzgando las cosas con respecto a la manera en la que nosotros las estamos percibiendo y que nuestra percepción puede ser necesariamente limitada por aspectos sociales, culturales, geográficos, políticos, económicos. Entonces, eso es importante de vislumbrar y de observar en Montaigne. Bueno, así terminamos este comentario sobre Michel de Montaigne. Esperamos en una próxima ocasión poder comentar otro tema y otro problema, otros aspectos importantes.